Bien, bien, bien. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a aquellos madrugadores que nos ven. Muchas gracias por su sintonía, por supuesto. Estamos en un nuevo capítulo de Red Fija, el podcast de los años 90. ¿Cómo estamos, compa? Bien, pues compa, iniciando una nueva sesión junto a todos los noventeros que se reúnen junto a la pantalla, internet, televisión, donde quieran vernos, celular, donde nos quieran seguir. Muchas gracias a quienes nos siguen y extendamos la invitación a que se reúna más gente. Sí, pues justamente, mira, de hecho, sin ir más lejos, estamos cada vez ampliando más esta familia noventera. Usted sabe que estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube, donde hemos subido estos cortos, estos shorts, ¿no es cierto? Y además nuestros capítulos, así que muchas gracias. Y agregamos también TikTok. Estamos en TikTok también, estuvimos ahí. Sí, justamente estamos ahí en TikTok con estos cortos, ¿no es cierto? Algunas fotografías que nos van a ir viendo, por supuesto, de Red Fija. Ahí Alejandro Locutor, ahí aparece todo, justamente toda la información en TikTok de Red Fija para que nos sigan, por supuesto, y los capítulos completos en YouTube. Así que muchas gracias. Y habíamos quedado... ¿En dónde quedamos? Hicimos la primera parte de las noticias, ¿no es cierto? Pero ahora viene, por supuesto, la segunda parte. Lo último que vimos fue cuando estaba don Pato Elwin ahí asumiendo el encargo, ¿no es cierto?, de presidente. Y ahora vamos a ir a otra noticia, también fue muy bullada, sí, muy comentada. Hasta el día de hoy se han realizado películas, series, varias series, ¿no es cierto?, al respecto, que es la muerte de Pablo Escobar. Pablo Escobar, ya un personaje que puso de cabeza a toda Colombia con el cartel de Medellín y que la muerte tuvo reacciones encontradas porque, claro, estaban todos quienes fueron víctimas del mismo o del cartel y que de alguna forma celebraban la muerte de Pablo Escobar, y por otro lado los que se vieron beneficiados por Pablo Escobar, porque hubo gente que recibió casas, que recibió apoyo económico y que generalmente eran de los estratos más bajos de Colombia y que sí recibieron la ayuda de Pablo Escobar, y al final era para ellos casi como un Robin Hood. Sí. Y que sintieron de alguna forma la muerte de Pablo Escobar, y tenemos la imagen de lo que fue el funeral de Pablo Escobar. O sea, se montó mucha gente intentando tocar el cajón, de hecho en un momento abrieron el cajón para que pudieran ver el cuerpo de Pablo Escobar de ahí y poder tener un último contacto con él. Y claro, pues, y la búsqueda fue toda una operación conjunta entre Colombia, la DEA, Washington. Duró muchísimo, Sí. Fue bien difícil hasta que lograron dar con él, que de hecho lo encontró, era hijo de la persona a cargo del general, el hijo que trabajaba en inteligencia, que estaba con estos audífonos de larga distancia, esa cuestión, con la tecnología de ese entonces, y que logró dar, porque antes se supone que había dado con él, pero no fue así, no fue cierto. Entonces al pobre cabro se le fueron todo en contra, así que está abrumado joven en ese tiempo, pero luego logró dar con él. Sí, fue todo y claro, cuando lo encontraron apenas lo pudieron reconocer porque tenía una barba de náufrago gigante, y claro, como tú bien dices, el tema era que él entregó mucha ayuda social, económica y de otras índoles también, a la gente donde él se crió, que prácticamente hizo una comunidad completa desde cero, ayudando, ¿no es cierto? Regalaba dinero, entonces era, como tú decías también, una especie de Robin Hood. Pero claro, ¿de dónde provenía el dinero? Claro. De hecho, hubo bolsas gigantes llenas de dinero enterrado que se pudrieron, se perdieron, porque claro, era tanto el dinero que hacía, eran toneladas, así tal cual, de dinero que tenían que esconderlas de alguna manera, y lo que decidieron fue cavar hoyos y tratar de ocultarla de buena manera, pero no lo lograron porque el agua obviamente hace lo suyo de alguna buena manera, entra, es muy difícil eso, y claro, ahí encontraron un montón de dinero que estaba podrido. Y claro, Pablo Escobar también hay que recordar que llegó a ser, partió con el cartel de Medellín, partió con actos de terrorismo, autos bombas. El compadre llegó a formar parte del Congreso colombiano, llegó a formar parte de la esfera política de Colombia.
Duró muy poco eso. Que, Sí. claro, duró poco, pero el tema es que llegó. Claro, claro. Como un cabrón de esa calaña logró llegar Sí. hasta ahí. Bueno, ¿cómo logró? A través de la misma plata y de otras cosas. Ahí, bueno, el tema es para largo, obviamente. Pero obviamente esto acaparó naturalmente las noticias durante largo tiempo. Y yo recuerdo varias veces haber visto a mi papá, en ese entonces, sentado fumándose un cigarro mientras veía las noticias. Y veía y se mostraba la cara de este señor. Y claro, después mostraron en algún momento en los diarios, no en la televisión, la cara de él, pero con barba. Con barba, Claro, y queda irreconocible. Sí. Así que obviamente era una de las noticias que teníamos que nombrar en Red Fija, vos compa. Ahora, por supuesto, vos compa. Seguimos adelante. Siga, por favor, ¿cuál es la que sigue? Bueno, vamos a recordar otra noticia que también tuvo un fuerte impacto, no solo a nivel local, sino a nivel internacional también. Nos referimos a la muerte de Lady Di, que se produjo en Francia, bajo el puente de las Almas, si no me equivoco, se llama el lugar, donde se siniestró el vehículo en el que iba junto a su pareja en ese entonces, Dodi Al-Fayed, y que en un principio se dio como responsable de la persecución de paparazzis que hubo en el local. Bueno, es cierto que lo venían siguiendo. Dicen las malas lenguas también. Siempre que lo andaban siguiendo. Siempre. Siempre lo andaban siguiendo. Pero que creo que de lo que leí, será cierto o no, que el conductor del vehículo hizo el contacto con los paparazzis para que los siguieran. Hay muchas cosas ahí que la verdad, ahí podemos ver la fotografía donde está Dodi Al-Fayed, ella en un vehículo, pero bueno, es imágenes de otro, y el auto como quedó después. Hay muchas cosas que también, esto fue adrede, porque conocía muchas cosas de la familia real que quería que salieran, que eso no se viera en conocimiento. El funeral fue completa y absolutamente masivo. Yo aún recuerdo ese año 1997, Sí. estaba lloviendo y fue de esos días en que uno le hacían ir al colegio a recuperar clases. Claro. Ya, yo justamente ese sábado tuve que ir y nos pusieron, cacha, la recuperación de clases, nos pusieron a ver el funeral. Uf. Entonces, la verdad es que a mí me encanta la lluvia, pero tengo sentimientos encontrados con eso, pero la muerte en sí, el accidente obviamente fue horroroso. Y lo otro que me acuerdo mucho es Goodbye, English Rose, may you well. Ahí, Elton John, pero esto que era otra canción que tenía él y la readecuó, le cambió parte de la letra en honor a Lady Di, ¿no es cierto? Diana de Gales. Actualmente, obviamente, esto se conoce más por la serie The Crown, películas que han salido, etc. Que de hecho hay un director chileno que dirigió una de ellas. Así que obviamente era otra de esas noticias que teníamos que mencionar en Red Fija porque acaparó muy, muy profundamente la década de los 90. Claro, y fue una noticia que, bueno, ya se había visto tocada la familia real por la crisis y la separación con Carlos. con el príncipe Carlos en ese entonces. Y ahora como que más fuerte golpeó a la imagen de la familia real, la imagen de la reina más que nada, a la que también se le involucró se le indicó como responsable, no como parte de la investigación, sino que a nivel social se les involucró como parte de la responsabilidad del accidente y la muerte de Diana de Gales. E inmediatamente después de la muerte también me acuerdo que hubo un fervor y una respuesta masiva de la gente, donde se colocaron velas fuera de la torre Palacio de Buckingham. el Palacio de Buckingham. Muchas velas, muchas flores. En cuanto Claro. un par de horas. Sí, justamente, está totalmente toda esta tremenda vereda que hay en las afueras del palacio, porque tiene una calle donde ingresan los vehículos, por supuesto, pero luego hay unas veredas que son bastante anchas y estaba repleto de flores, velas, cartas, regalos, etc. Porque claro, le decían la princesa del pueblo. Y lo que tú mencionabas del tema de la reina, hay un detalle, y que no es menor. La gran demora de las palabras de ella por la muerte de Lady Di. Sí, se demoró mucho. Entonces ahí, olvídate cómo está. Saca los palillos, Claro. El cagüín que te tengo, el cagüín era gigante. Sí.
Sí. Así que bueno, vamos a continuar con las noticias de los años 90, señor. Porque la que sigue es también, lamentablemente, otra muerte. Y esto es de carácter nacional, pero también internacional. Porque es una tremenda y gigante artista. Nosotros, como venimos del área de la actuación, para nosotros, obviamente, sin lugar a dudas, es un personaje sumamente relevante. Y hablamos de la muerte de la gran y única Malú Gatica. Esta tremenda actriz que llegó a estar en lo alto del cine, no solamente acá, sino que también en Estados Unidos, compa. Y el único que está llegando actualmente, ¿no es cierto?, a equipararla un poco, yo creo que todavía le falta, es Pedro Pascal. Sí, Le sí, ha ido muy ha bien, ha salido tenido en varias películas, notoriedad. sumamente popular, pero el nivel de esta mujer, que es una tremenda actriz, compa. Y ojo, en la época en la que llegó a Estados Unidos. Ese es el gran compa. Porque justamente en ese tiempo justamente, que una actriz, una artista de, digámoslo como corresponde, del culo del mundo, llegue allá a la estratosfera en esos años, donde era prácticamente ya parte de la época de oro del cine, de los artistas en Estados Unidos, es un logro gigantesco. Gigantesco. Que habla de la capacidad, el talento y las dotes. Era preciosa, la imagen de juventud, la comadre era súper linda. Y dotada con una capacidad actoral extraordinaria, que al final, o sea, si llegó a pulso, pues llegó con talento puro. Y en 1997 fue la última teleserie en la que participó. Hay una escena en que el personaje se despide y finalmente terminó resultando casi como una la despedida no solo del personaje, Mm. sino que de ella misma como ser humano. Correcto. Es emocionante, obviamente, la historia de ella. Y yo debo reconocerlo, yo era muy chico, ¿ya? Pero yo me acuerdo que cuando ella aparecía, así como cuando aparecía, no sé, Tennyson Ferrada en ese tiempo, por ejemplo, Anita González, uno se quedaba mirándola porque era de esas personas que tienen ángel, pero no se quedan con eso, sino que trabajan el talento que tienen para llegar cada vez. Entonces, iluminaba, de verdad, una tremenda actriz de Purén. Mira. De Purén a lo más alto de la estratosfera, la gran y única Malú Gatica. Coterránea del Bombo Claro, Fica. sí. Y cuando ella falleció, naturalmente fue noticia en todo el mundo, especialmente obviamente en Occidente y en nuestro país, por supuesto. Y desde Estados Unidos muchos mensajes llegaron también de lamento, obviamente, por esta tremenda figura que nos dejó en ese año. Así que era para recordarla, por supuesto, acá en Red Fija. Y sigamos con Poa. Sigamos. Bueno, esto se desglosa de una noticia que vimos la semana en el capítulo anterior, que tiene que ver con que surge de la división de la Unión Soviética. Y esa división o esa separación trajo consigo la generación de muchos países que... Ya. Bueno, la lista es larguísima. Mira, lo que pasa es que, claro, ya, en los 90, eso es, nacieron nuevos países, eso es, ya, nacieron nuevos países, salieron a raíz de lo que ocurrió con la URSS, ya, y también con la disolución también de Yugoslavia. Ya. Entonces, nacieron, por ejemplo, ya, Rusia, naturalmente, Sí. Ucrania, Sí. que ahora lo quieren de vuelta a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, hay un montón de países. Y a raíz de lo de Yugoslavia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro. O sea, que después Serbia y Montenegro se subdividió una vez más. Por un lado quedó Serbia, Montenegro por otro lado. Para que vean que están sumamente hermanos. Te tienen muy buena onda. Tienen mucho cariño. Claro. En torno a la canción de Barney. Así Te es. quiero yo y tú a mí. ¿Quién hubiese pensado que de esos países iba a salir esta canción? Pero sí, mucha gente, por supuesto, en ese tiempo lo pasó muy mal.
Sí, Nosotros lo estamos sí. tratando de tomar así porque también lo estamos viendo desde nuestra visión, obviamente, de gente de afuera, de otro continente, y también la visión que teníamos en ese tiempo de niños. Exacto. Empezaban en la tele a mencionar Kazajistán, Bosnia, y uno no entendía de qué idioma era prácticamente. Entonces ahora lo estamos tratando de ver así, pero es verdad, o sea, la gente en ese tiempo de ese lugar es una experiencia terrible, horrible, y parece que el tiempo no pasara porque ahora nuevamente hay conflictos allá. Es espantoso. Sí, es un proceso. Claro, ahora como tú bien dices, lo tomamos un poco a la chacota. Pero lo traumático que puede llegar a ser el tener que empezar desde cero, completamente. Estás generando una nueva nación. Significa generar nuevos estamentos, nuevas leyes, generar la identificación con tu nueva tierra. Entonces, Claro, que es un cambio de administración, la economía. muchas cosas. ¿Qué pasa con la moneda? Por eso después que, claro, viene otro tema, ¿no es cierto? Con el euro al final unifica claro, todo, pero igualmente hay conflictos de por medio respecto a la educación, la cultura, etcétera. Entonces sumamente complejo. Pero ahí volvieron, como le decíamos, a nacer un montón de países. Sí, Un montón de países. Mira, entre medio tenéis Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán países que están. y todos los que están. Los que faltan, capaz que vengan más, ¿no? Claro. Porque con lo que está pasando actualmente, capaz que qué cosa ocurra. Otros países que surgieron, mira, las Islas Marshall, Namibia, Yemen. Namibia. Namibia. Ya, eso es en África. Claro. Sí. Namibia. Oye, nada que era, pero los atardeceres en Namibia dicen que son uno de los más hermosos del mundo. ¿Verdad? Y eso compa? no tiene nada que ver con los 90. No. Tiene que ver con los 2000, porque eso fue un ranking en los años 2000, pero me acordé. En noticias que a nadie le importa. Claro, en noticias que a nadie le interesa. Oye, ya, bien. Sigamos con la siguiente. Vamos a la siguiente noticia. Salió bueno. Bueno, la siguiente noticia, compa, tiene que ver con los... Mierda, tiene que ver con los avances de la ciencia. Bueno, ya lo anticipábamos un poco, esta ovejita Dolly que se hizo famosa por hasta ahora podría decir el mejor experimento de clonación que ha surgido a lo largo de la década, o quizás hasta el momento. No, hasta el momento, la verdad, por la oveja Dolly, claro. La clonación de la oveja Dolly, que fue un proceso bastante complejo de realizar. Y que, bueno, trajo consigo cierto crecimiento de la ciencia, la posibilidad de a lo mejor ser la punta de lanza de tratamientos a futuro a partir de la clonación, clonar órganos, clonar cuerpos completos, y lo que podría llegar a ser, ¿cierto? Que pudiéramos traer cuerpos nuevos. Claro, a partir de uno ya existente. Naturalmente tiene algunos ribetes éticos, incluso lamentablemente, o bueno, no sé, ahí depende de usted, religiosos, Claro. donde hubo mucha oposición. Ahí justamente estamos viendo a la persona encargada de lo que fue esta clonación en ese momento. Porque hay gente que tiene creencia y que dice que esto está mal. La verdad, yo no. Yo en lo personal no. Yo creo que es buenísimo porque obviamente, sobre todo en el tema de los órganos, que estamos tan mal en Chile con el tema de la donación de órganos, y tengo entendido que en el mundo completo, donde se vuelve esto algo muy, muy importante, muy interesante además, por supuesto. Entonces esto son de los avances importantes que lo vemos ahí en animales, pero eventualmente de manera obvia, claro, llega a ser importante para los seres humanos. Que, claro, es el objetivo final del experimento. Ya, como siempre, todos los experimentos parten con animales y después, una vez que se logran todos los resultados esperados, dan el paso siguiente, que es en humanos. ¿Qué irá a pasar cuando eso se logre? No sé. ¿Con qué fines se irá a lograr? No sé. ¿Se irá a lograr? Lo veremos en el próximo capítulo. Oye, Multiplicity. Ahí hay una película del año 90, Michael Keaton,
donde este hombre por temas laborales, amorosos, económicos se clonaba. Se clonaba, es muy buena esa Si película. no me equivoco, La Isla también toca el tema. La ¿Sí? Isla, que trabaja Scarlett Johansson y Ah, de veras, tienes razón, claro. Sí, sí, también. Sí, clonan. sí, es de los 2000 esa, pero Sí. sí, también. Sí, pues así. El hombre bala. Oye, sigamos con este tema. Es que esto es candente. Esto es candente y aquí. Cada vez que nos llegue algo. No, no sé. No lo creo, no creo. La Está gente todo ya está plenamente en otra onda, identificado. esto de hace mucho tiempo atrás. Pero es el famoso tema de los pinocheques, que también tiene que ver con otro tema que es el boinazo, Claro. que viene totalmente de la mano, lógicamente. Hubo un inconveniente muy grande en el que estuvo inmerso el hijo, que estamos viendo en pantalla, de el señor Augusto Pinochet Ugarte, con estos cheques donde hubo cosas por debajo, tránsfugas, ¿no es cierto? Que esto, que este monto, que la firma, que vaya para acá, que lo pasaban otras personas, hubo lobby de por medio, hubo un sinfín de acusaciones. Estaban todos los medios, obviamente, pendientes de esto, puesto que, bueno, usted sabe lo que pasó antes del año 90, después del 73 en adelante, y resulta que a través de esto se hizo un acuartelamiento, ¿ya? Lo que obviamente llamó la atención, hubo los pelos de punta a muchas personas, gente muy inquieta, con mucho miedo también, donde no les gustó para nada esto y se les llamó el boinazo. Sí, todo surge por una investigación que se reabre en torno al tema de estos cheques turbios, podría decirse. Y fue una portada del diario La Nación la que también detona el tema, porque hace público el tema de que se está llegando a cabo esta investigación y finalmente se reúnen en el edificio del ejército, ¿cierto? Toda estos soldados con Boina. tenía combate y con boina, que era lo que Con se boina. decía, bueno, una de las notas que hacían eran prácticamente la guardia más cercana al general Pinochet. Y las que se empiezan a tomar el edificio, es básicamente una medida de presión para que no siguieran adelante con el tema, presión que al final tuvo éxito, porque el tema finalmente quedó ahí. No, es que fue un ejercicio nomás. Claro. Le digo, ¡sal! Eso de los 90 se ¡sal! No. Claro, bueno, al final a todos le entró el temor y el recuerdo de lo que ya había pasado hace como 17 años atrás. Entonces, para no repetir de nuevo la historia, ya ok, un poquito la moto, calmemos un poquito el tema, y finalmente en el gobierno siguiente, en el de Eduardo Frei, se dice, ok, el tema no sigue, y hasta ahí quedó. Eventualmente porque podría haber Las escalado de consecuencias que otra pudo haber manera, traído. entonces, pero bueno, lamentable también porque hubo gente que obviamente sabemos que lo pasó muy mal y entonces con este tipo de cosas hay gente que está con mucho temor, Sí, con por supuesto. mucho temor, así que y después dijo no, era un ejercicio. Era un ejercicio, claro. Así que bueno, sigamos con los ejercicios. Digámosle que... Compa, Ya. antes que sigamos con el programa, ¿dónde nos pueden ubicar? ¿Dónde nos pueden encontrar? Esto es sumamente fácil. Usted en sus redes sociales, varias, arroba red fija justamente, compa. En Instagram nosotros estamos subiendo, usted ya vio, por supuesto, el video, el reel, donde mencionamos este capítulo y también fotografía, recordatorios, etcétera. También, por supuesto, en YouTube, donde están nuestros capítulos completos y varios de estos cortos. Facebook también, ahí está nuestra fanpage también para que nos siga. Y por supuesto en TikTok, usted coloca a Alejandro el Locutor y ahí le van a aparecer todos estos reels de red fija, donde han tenido hartos números buenos, por suerte, compa. Qué bueno, Ha ido compa. bastante bien, así que muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Y por supuesto,
nos puede en cada uno de estos escribir, ¿sabes qué? Faltó esta noticia, por ejemplo, lo que estamos haciendo Claro. ahora. Faltó este comercial, este juego, la tecnología, lo que sea, y después nosotros hacemos otro capítulo recopilatorio de todo eso, buenísimo. Así O a lo tenemos el mejor, feedback constante. o a lo mejor también nos pueden contar cómo vivieron cada uno de estos momentos que estamos recordando en la década. Hay muchas historias, cada día es una historia. Así que, ¿y usted la revive dónde? Acá, en Red Fija, el podcast de los 90. Bien. Y si seguimos con más o menos la misma temática de este mismo caballero, porque esta noticia, esto fue simplemente a nivel mundial. Salió en todos los diarios, estaban todos pendientes de lo que sucedía con Augusto Pinochet, porque esto es cuando Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres. Dale nomás. Bueno, cuenta la historia que el general Pinochet se había ido a operar a Londres. Tenía varios problemas de salud, ¿cierto? Algunos problemas físicos y se fue a operar a Londres. Y en medio de esta operación, durante el postoperatorio, llega una orden solicitada por el juez español Baltasar Garzón, que concluye en la detención del general Pinochet en Londres. Lo tuvieron recluido en la London Clinic. Y durante mucho tiempo fue también otro tira y afloja por lo liberan, no lo liberan, lo liberan, no lo liberan. Y el revuelo periodístico que generó, pues, compa. Fue tremendo, salía en todos los diarios. En ese tiempo se compraba diario. Y había en España un muy buen garzón que hizo la pega y justamente para muchos lo vieron como un buen garzón, por supuesto. Y claro, lo toman detenido. En algún momento salió una entrevista que le hicieron a Pinochet cuando ya había vuelto a Chile. Ahí vamos a hablar de cómo fue la llegada. Y él decía que no, yo pensé que me iba a morir. Cuando lo toman detenido pensé que me iba a morir. Y después pensaba tanto que se iba a morir que cuando llegó acá en silla de ruedas, porque obviamente no llegó a nada más, no, debido, ellos decían, al estado físico, a la vejez, etcétera, ¿ya? Por razones humanitarias. Claro, por razones humanitarias. Y llega acá, se baja en la silla de ruedas y para su lugar se pone de pie. ¿Revivió? Entonces, ¿Revivió? Eso hizo subir la temperatura a un nivel magnánimo, por decirlo menos. Fue casi como que se paró y le dijo, me los paseo. Tal cual, tal cual. En ese momento fue así, tal cual, compa. Yo lo segundo, porque de verdad que fue así. Estábamos pegados como cuando llegaba, qué iba a pasar, porque no se sabía, obviamente. Después vino, bueno, ya eso ya es parte de la otra historia, cuando fue de senador vitalicio. Bueno, de hecho ya era senador vitalicio, Claro, cuando es detenido. Después pasaron un juicio de desafuero, no siguió en el cargo, pero lo que sí tomó las acciones que se tomaron para traer al general Pinochet de vuelta tenía que ver también con la imagen y la soberanía del país. Sí, La soberanía a nivel judicial se tenía que jugar, si se iba a jugar, se jugaba en territorio nacional. Y que no, ¿por qué un jurado extranjero iba a tener soberanía sobre otro país? Siendo que ya Inglaterra había tenido inconvenientes con otro país sudamericano en los 80, que fue Argentina, Sí. por las Malvinas. Entonces, de muchas cosas se tomaron obviamente para realizar eso. Pero para que vean usted que esta persona siguió dando noticias después del año 90 y bueno, en algunos casos el día de hoy. Por supuesto. Así es. Y lo teníamos que recordar, por supuesto, acá en Red Fija, el podcast del año 90. Sigamos, compa. Sigamos, pues, compadre. En la siguiente noticia también volvemos al área de la ciencia, al área del avance, de la evolución. Y es una noticia que... Y otros ribetes también. Que trajo mucha alegría a muchas personas. La aparición de este nuevo medicamento, que es lo que vamos a destacar en este minuto, es la aparición del Viagra. La pastillita azul. La famosa pastillita azul, que partió durante su investigación, desde que se empezó a sintetizar más o menos por el año 89. Y en los años vinieron, la idea original era un medicamento para los problemas cardíacos. Era para solucionar el tema de angina y de hipertensión. Entonces el origen era un vasodilatador, pretendía solucionar este tema. Y cuando se sometió a pruebas de laboratorio ya con pacientes humanos,
vieron que uno de los efectos secundarios, uno de los efectos secundarios era la elección en varones. Generaba priapismo. Y desde ahí reencausaron la investigación y finalmente terminó siendo lo que fue, que el sildenafil, que es el principio activo de este medicamento, terminó saliendo al mercado como un producto, como la solución para los problemas de erección en los varones. Claro, justamente llega una edad, ¿no es cierto?, en que ya tiene algún inconveniente y por lo tanto esta pastillita lo solucionaba. Como diría el Álvaro Sala, no me gusta el Viagra, más amarga. Claro. Así que, y esto se consume hasta el día de hoy. Después salió, me recuerdo otra, por ahí por el 2010, que era el Cialis. Sí. ¿Ya? Pero que eso era de más duración aún. Entonces, cada vez, obviamente, en muchos ámbitos, la ciencia llega a cosas nuevas, pero en ese tiempo se introdujo finalmente el Viagra como consumo masivo en nuestro país y naturalmente llamó la atención porque tienen que entender que en ese tiempo, bueno, ahora todavía sigue siendo un país cartucho en algunas cosas, pero en ese tiempo era aún mucho más recatado, habían temas que eran tabú, no se hablaban y este también era uno de ellos. Claro. Así como lo fue el preservativo en algún tiempo. Las jocas. Claro. Podríamos hablar en algún momento de lo que eran las jocas. Y claro, bueno, el Pfizer, que es el laboratorio que elabora este medicamento, después de unos años de comercialización, se pierde la marca pasa a ser de dominio público y empiezan a aparecer empezaron a proliferar la competencia. Salió no sé si salió la versión genérica también del producto, pero florecieron las marcas relacionadas al sildenafil. Y hasta el día de hoy es un medicamento también de alto consumo. Sí, claro. Hay que tomarlo con cuidado, eso sí. Oye, la versión genérica es para 10 minutos, ¿no? Claro, una cortita. Claro. Este no es tanto como la oveja de Oli que lo clona, pero sí sale un brazo nuevo, algo así. Algo tiene que ver. Oye, mira, y esta que viene ahora, esto la verdad es que si hablamos de ciencia y tecnología, esto es uno de las grandes cosas que ocurrieron en esa época. Que fue ya para el final, pero la verdad es que cuando sucedió, de verdad que estos pasos que son importantes finalmente para la historia de la humanidad. Que es cuando la NASA, ¿no es cierto?, saca el famoso, esta sonda espacial, el Pathfinder. Lo estamos viendo ahí en pantalla, este amigo, y ya era tanto lo que mostraba que uno ya le llegaba a tener cariño, que podía recorrer, ¿dónde recorría, compa? En Marte, compa. En Marte. Y esto causó un furor enorme, gigantesco, a tal punto de que un tremendo músico, mira, me acuerdo y se me pone la piel de gallina, un tremendo músico, el señor Vangelis, en años posteriores, ya en la otra década, sacó un concierto maravilloso que grabó en Grecia en honor a este proyecto, a la llegada del hombre a Marte. Si usted lo encuentra ahí en YouTube o en otras redes, es maravilloso. Pero ahí estamos viendo justamente este amigo, Pathfinder, el cual tuvo una divulgación enorme, obviamente, y es importante hasta el día de hoy y lo va a seguir siendo. Claro, se inició la investigación para ver si efectivamente había agua en Marte y podía tomarse como un planeta habitable en caso de alguna tragedia, poder transportar a la humanidad a esta nueva casa. Y bueno, hay investigaciones que se siguen llegando hasta el día de hoy. La aparición de cráteres, hubo o no hubo agua en Marte, si es que hubo agua, ¿por qué desapareció el agua de Marte? ¿Se podrá rehidratar el planeta? Son todas esas incógnitas que aún siguen dando vueltas y por las cuales se siguen mandando misiones a Marte. Mira, y de hecho, justamente a raíz de lo mismo, es que puede que sea, igual sigue siendo importante la historia de la humanidad, puede que sea algo tan mínimo, ¿ya? Pero es tan relevante porque son esos pequeños pasos donde la ciencia y la tecnología nos hace conocer un poco más allá, de a poquito ir avanzando. Entonces, la verdad es que es como le decía, es incluso hasta tierna. Como lo dijera Neil Armstrong,
cuando alunizar un pequeño salto para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Sí, sí. De todas maneras. Así como está en el año 69 la llegada, ¿no es cierto?, del hombre a la luna, es la llegada del hombre a Marte, no físicamente, pero al menos con este invento, esta creación espectacular que es el Pathfinder. Creo que mandaron un mensaje de vuelta si venimos de Marte. Ya que le de Marte, ¿de quién? No. Un abrazo al cielo a Sandy. Ese es del Bombo Fica. Y ese es del Bombo Fica. Pero Sandy también hacía de gangoso. No se a sentir los gangosos, por favor, que lo estamos recordando acá. Pero Sandy era espectacular. Sí, no, es extraordinario. Ya, bien. Seguimos con. Esto también tiene que tener que ver con la tecnología. Y esto, obviamente, a mí me apasiona porque tiene que ver con el cine y las nuevas tecnologías alrededor del cine también. Que es que surge el DVD, compadre. El DVD, compadre. Este fue la panacea a finales de los 90. Porque apareció en dos formatos. O sea, en formato para archivos, que le daba una mayor capacidad de memoria y la capacidad de resguardar mayor información en un solo dispositivo. Y también la versión de audio y música. Mejoró sustancialmente la calidad de imagen, mejoró sustancialmente la calidad de sonido y transformó la industria de la renta de películas, pues. Como bien dice mi compa, Digital Video Disc, porque es un disco, ¿no es cierto?, de video digital. Entonces la calidad aumentó sustancialmente tanto en la imagen como en el audio y en la capacidad también, porque no venía espectacular para uno que enfermo por el cine. No venía solamente la película, venían documentales, venían escenas borradas, venían fotografías, un sinfín de cosas maravillosas. Entonces era un invento espectacular en ese ámbito, porque tenía algo en contra, muy delicado. Sí, hay que cuidarlo como oro, se raya muy fácilmente. Entonces ahí bien tiene esa doble cara. La doble cara. Y lo otro que también aquí aparece la posibilidad de ver las películas en idioma. Te trae el idioma original y te lo trae traducido al idioma local. Español, ruso, el que sea, kazajo, donde se distribuya. Todos esos países que nombramos antes, ya también estaban ahí. Claro, entonces te da la posibilidad de disfrutar la película de otra forma. Chuta, no se me vayan a enojar, pero las películas traducidas al español en coño. ¡Hostia, tío! Claro. Y de ahí a verla en inglés con subtítulos, pucha. Ahí fue, se agradece. De hecho, mira, menos mal que mencionaste eso, porque ahí empezamos a ver por primera vez, o por lo menos yo en los 90, justamente fue al final de los 90. Sí, final de los 90. Empezamos a ver que los nombres, ya, uno veía en inglés, tenía un nombre y lo daban en otro nombre a veces acá en Chile, en Latinoamérica. Sí. Pero después cachamos que en España tenían otros nombres también, po. Duro de matar, allá era La Jungla de Cristal. O la pronunciación, aquí era Shrek, allá era Shrek. Entonces, de verdad que hay cosas muy, no sé, ahí obviamente por la cultura que tiene de distinta, entonces se toma con otro. Claro, por ejemplo, para el fan del anime, de tener, digamos, la Genkidama, onda vital. La onda vital. Claro. Así que, hostia, a ti con el DVD, tío. No, pero bueno, es un gran invento, obviamente. Y se agradece también el mismo porque ahí uno empezó a coleccionar hartas películas que obviamente en capacidad, en volumen te caían más. Claro. Porque antes era el VHS, que era así, ya lo mostramos acá en Red Fija. Pero este ya era más portátil. Era planito. Era más portátil. Había que cuidarlo bien, ¿no? Claro, y podías meter 5 películas en un puro disco fácilmente. Sí, pues, ¡viva la piratería! Oye, qué manera de copiar películas. El Nero funcionaba a 1000 en todo Chile. Para copiar películas, una tras otra. Sí, pues sí. Así, y dile no a la piratería. Claro. Yo la verdad es que compré un montón. Yo no voy a negar, compré un montón. ¿Quién me está llamando?
No, que me dicen que la película la tienen lista. ¡Ah! ¡Uy! ¡Viene para la casa, compadre! ¡Viene para la casa! Y todavía ni siquiera la terminan de filmar. Claro. Ya, oye, mira, ya voy casi terminando. Y vamos a pasar la verdad es que ahí vamos a bajar las revoluciones porque este tema, la verdad es que fue también conocido a nivel mundial, pero por algo, la verdad es que terrible, espantoso. Es de las tragedias que he visto más espantosas que ocurrió justamente en esta década, es la tragedia de Vargas. Una tragedia que asoló la localidad de Vargas, en Venezuela, y que fue muy similar a lo que pasó con el aluvión de Antofagasta. En un periodo muy corto de tiempo, llovió lo que te llovía en un año, te llovió en 2, 3 horas, que finalmente terminó, el suelo no fue capaz de resistir y se generó este alud que asoló con toda una localidad y la cantidad de muertos, damnificados y robos que se produjeron a partir de esto fue terrible, pues, compa. Fue la primera vez que yo vi justamente eso, el tema de robar a quienes ya no tienen. Sí. O cómo funciona a veces, lamentablemente, el ser humano en este tipo de circunstancias. Lo vimos en el 2010 con el terremoto en el sur, donde robaron un montón, ¿ya? Y también lo vimos justamente en ese tiempo ahí. Y aquí estaba un poco más grande de lo que había visto en Antofagasta. Entonces logré un poco dimensionar más, entonces me impactó muchísimo lo que ocurría en esta linda tierra que es Venezuela, con tantas muertes. Cómo arrasó el barro con casas, autos, vidas humanas, que obviamente es lo peor. Realmente, cómo dejó las calles. Tardaron mucho en sacar todo. Es un tema que duró meses. Y a medida que iban buscando, iban encontrando cuerpos. Algunos simplemente no lo encontraron nunca más. La verdad es que fue espantoso. Sí, fue terrible. Como este luz echó el pueblo abajo. Lo echó abajo, literalmente. Está todo el país, por supuesto, consternado. Y la verdad es que muchos países envió ayuda, obviamente, debido a esto. Así que, bueno, teníamos que mencionarlo acá en Red Fija porque es una de aquellas noticias que obviamente uno lamenta enormemente, pero que marcó definitivamente los años 90. Así es, compa. Seguimos revisando esta serie de noticias que marcaron la década y ya casi vamos llegando al final, compa. La última noticia que tenemos en el listado, es cierto, la cantidad de noticias fue enorme. Se nos quedaron fuera un montón. A lo mejor podríamos hacer un tercer capítulo. Por ahora, 4 capítulos. Como pasó con el tema de la música. Claro. Pero por ahora nos vamos a quedar en la colita con la aparición de Windows 95. Sun Windows 95. Oye, pero qué recuerdo. ¿Te acuerdas tú cuando...? Yo me había quedado en el 3.1. Este marcó un inicio en la tecnología, un inicio en muchas cosas. En lo que hablamos del cine, en la música, en lo que es la comunicación, lo que es el pasar tiempo de ocio, lo que es el trabajo, pero lleno de cosas. O sea, Windows prácticamente se apropió del mundo. Sí. Se apropió del mundo y tiene muchos ribetes y a muchos niveles lo hizo. Hay algo que yo recuerdo, el sonido obviamente de cuando se iniciaba Windows, ya eso lo voy a tener el resto de mi vida aquí, y debo mencionarlo, en carta. La enciclopedia en carta. Es que yo no lo podía creer. ¿Por qué? Porque yo me crié, ¿no es cierto? Donde no era que yo era un fan de la lectura, lamentablemente no lo soy, pero sí siempre vi libros, atlas, almanaques maravillosos, enciclopedias de la RAE, etcétera. Por lo tanto, y de repente uno tenía un documental. En ese tiempo, RTU. Después fue Chilevisión, o los domingos en la mañana el TVN, Teleduc en el Canal 13, el UCB Televisión. Le mandamos un saludo a los amigos de UCB Televisión. Muy bien. Y veía estos documentales donde mostraban cosas que uno estaba muy lejos
obviamente, en una década donde éramos un país guachito, alejado del mundo. Entonces, ver eso tan cerca, donde tenías todo, donde Encarta tenía todo, de todo eso, y uno lo podía ver justamente gracias a Windows 95. Y hay que recordar que el internet estaba en pañales. Todavía no, o sea, era un embrión. Era un embrión, estaba en cierne. Entonces, para nosotros era más difícil buscar, no teníamos el acceso ni en el rincón del vago, olvídate. No, estaba lejos. Wikipedia, nada. Entonces, los motores de búsqueda que nosotros teníamos éramos los libros, po. Y ojo, el motor de búsqueda no era Google. Era el Altavista. Altavista, ese gran buscador. ¿Cuántas cosas nos hicieron ahí? Pero claro, antes uno iba a la biblioteca, naturalmente, o consultaba el Icarito, o Zigzag. o los álbumes antiguos, etcétera, el Zigzag. Y ahí uno recopilaba cosas. Aquí estaba todo. Nunca voy a olvidar cuando coloco el Encarta y había la cuestión del Tíbet, estas cuestiones, y empieza. Esa cuestión, yo no lo podía creer lo que estaba escuchando. Eso me quedó y quedé impactado por esa cuestión. Y todo es gracias al Encarta y a Windows 95. Los juegos, el otro día estamos viendo que tenía como 20 disquetes para un juego. Ya, bueno, fue gracias a Windows 95. Y obviamente teníamos que recordarlo aquí en Red Fija. Y uno de las mejoras que trajo este sistema operativo fue la aparición del botón de inicio y la barra de tareas. Y para su promoción, la serie Friends ya llevaba un año y ya era un éxito rotundo. Entonces, para la promoción llevaron a Jennifer Aniston y a Matthew Perry. Sí, totalmente cierto. Ese video todavía está por ahí. Capaz que le hagamos un reel y van a ver a Jennifer Aniston y a Matthew Perry con Windows ahí, porque fue importante. Promocionando el sistema operativo. Muy popular en esa época. Bien, oye, le damos las gracias, por supuesto, por habernos seguido. Vamos a volver pronto con otro capítulo de Red Fija. Recuerde seguirnos en redes sociales, en TikTok, ahora está como Alejandro Locutor, @Red Fija en Instagram, YouTube, por supuesto, están nuestros capítulos completos, y en Facebook también, compa. ¿Cómo lo pasó, compa? Excelente, compa. Un muy buen recuerdo, un grato momento, y que si le gustó, comparta. Comparta. Suscríbete, dale like, comenta y comparta. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Red Fija. Muchas gracias. Chau.